Cualquiera que haya escuchado un ruido fuerte en una habitación oscura, a mitad de la noche, conoce esa reacción automática. Uf, claro, el corazón a 1000 por hora. Exacto. El cuerpo se tensa por completo y toda la atención se clava en ese punto exacto de la oscuridad. Porque, bueno, el instinto biológico dicta que el sonido más fuerte, el primero que rompe el silencio, es la amenaza inminente. Sí, es la realidad más urgente y hay que atenderla ya mismo. O sea, evolutivamente, ignorar ese primer crujido en la maleza podía costar muy caro. Totalmente. Así que, pues le otorgamos credibilidad inmediata a lo que grita primero, sin detenernos a analizar si ese grito tiene sentido real. Pero hay algo fascinante al trasladar esa reacción física a lo que pasa dentro de la propia cabeza. Digamos, ¿qué ocurre cuando encendemos la luz de esa habitación mental y descubrimos que el ruido ensordecedor no es una amenaza, Ajá. sino que es, no sé, un altavoz defectuoso que repite una grabación en bucle? Es una imagen súper potente. Y de hecho, de eso va nuestro análisis de hoy. Así es. Hoy iniciamos una exploración a fondo de un marco de pensamiento bastante denso, la verdad, pero fascinante. Es un extracto que aborda la naturaleza de la mente, el conflicto interno y cómo percibimos la realidad. Todo basado en el concepto de la única respuesta. Y el objetivo de esta sesión, o sea, nuestra misión hoy, es desentrañar esta batalla constante. Por un lado tenemos la duda sistemática y ruidosa. ¿Qué sería el ego? Exacto. Y por el otro, la certeza absoluta, pacífica, que el texto llama el Espíritu Santo o simplemente la respuesta. Y para quienes nos escuchan y buscan calmar un poco la sobrecarga de información o el ruido mental, este texto ofrece una perspectiva radical. Plantea la idea de que la voz del conflicto en nuestra cabeza es una ilusión basada en una pregunta que no tiene respuesta. Es una perspectiva que desafía por completo cómo procesamos el día a día. Estamos tan acostumbrados a validar cada pensamiento angustiante. Ok, vamos a desglosar esto. Porque para entender cualquier conflicto, primero hay que identificar a los actores principales. Claro, ponerles rostro, digamos. Y el texto presenta dos fuerzas en la mente que operan de maneras completamente opuestas. La primera regla del juego, y esto me parece brutal por lo cotidiano que resulta, es que el ego siempre habla primero. Siempre. Y es caprichoso. Sí, pero a ver, un momento, hagamos una pausa ahí. Cuando usamos términos como Espíritu Santo, en contraposición al ego, es fácil imaginar a una figura religiosa tradicional, tal vez con túnicas, un halo. Sí, la clásica imagen de iglesia. Exacto. Entonces, para no perder el hilo psicológico de esto, ¿estamos hablando de religión pura y dura? ¿O es una metáfora para otra cosa? Es una distinción súper importante. En este contexto, no hay que verlo como un dogma religioso o una deidad sentada en una nube emitiendo juicios. Para nada. Ajá. Funciona más como una metáfora psicológica para la cordura profunda. Es la claridad inherente de la mente. Si el ego es la voz del miedo y la fragmentación. El Espíritu Santo sería la unidad. Exacto. Es simplemente la voz de la paz. Es literal y llanamente la respuesta. Perfecto, eso limpia mucho el terreno. Entonces, volviendo a los actores, tenemos al ego que siempre habla primero. Y el texto dice algo loquísimo, ¿eh? Dice que el ego no le desea el bien a su hacedor, o sea, a la mente. Lo fascinante aquí es el porqué de ese comportamiento. El ego habla primero porque está aterrado. No es un supervillano diabólico y seguro de sí mismo. Es más bien alguien asustado. Totalmente asustado, inestable, sabe que es una invención de la mente y le aterroriza que la mente se dé cuenta de la farsa. O sea, si la mente encuentra paz, el ego desaparece. Así es. Si el ego le deseara el bien a la mente, se alegraría de su tranquilidad. Pero sin conflicto, el ego no tiene función, así que necesita mantener a la mente en un estado de agitación perpetua. Es como, a ver, se me ocurre esta analogía. Es como un sistema de alarma defectuoso en una casa. A ver. El ego es esa alarma que suena a las 3 de la mañana porque pasó una mosca, o porque llegó un correo del jefe que solo dice, hablamos mañana. Uf, la clásica ansiedad nocturna. Exacto. El ego dispara las sirenas y te grita que te van a despedir, que no vas a poder pagar la renta, que vas a terminar en la calle. Hace muchísimo ruido. Mientras que la respuesta es como la estructura misma de la casa. Los cimientos. Claro, los cimientos, silenciosos. No necesitan encender luces rojas para demostrar que están sosteniendo el edificio y protegiendo el lugar.
Esa analogía da justo en el clavo. Y de hecho, las actividades más ingeniosas del ego, todo ese ruido, solo sirven para enmarañar una duda inicial. Porque el error fundamental del ego fue considerarse separado y plantear una pregunta que jamás podrá contestar. Esa famosa pregunta inicial. Sí, la pregunta de ¿qué eres? Le aterroriza que la mente descubra que ya posee la respuesta en silencio. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque si el ego es solo una voz llena de dudas, que teme ser descubierta, que no tiene sustancia, ¿cómo logra mantenerse relevante? Necesita anclarse a algo. Exacto. Necesita conseguir aliados tangibles para convencer a la mente de que su ilusión es real. Y según el texto, hace una alianza de lo más extraña. Se alía con el cuerpo. Así es. El ego no puede oír a la respuesta, no tiene esa capacidad, pero siente que una parte de la mente está en su contra. Paranoia pura. Total, así que opera bajo la lógica de que la mejor defensa es el ataque. Y para atacar, busca aliados en el mundo físico. Percibe al cuerpo como algo ajeno a la mente real y lo convierte en su amigo. Pero a ver, esto choca con todo lo que solemos pensar. Normalmente vemos a la mente y al cuerpo como un equipo unificado, ¿no? Como que hay que escuchar al cuerpo para estar sanos. Claro, es el discurso del bienestar actual. Pero aquí se plantea una alianza basada en la separación y el miedo. O sea, el ego, que no es real, intenta persuadir a la mente, que sí es real, de que el cuerpo es más real que la mente misma. Es una inversión total de la cordura. Yo me lo imagino como, no sé, como un visor de realidad virtual. Piensa en un juego inmersivo. El ego no es el jugador. Ajá, ok. El ego es un software malicioso. Un virus en el juego que usa las sensaciones del visor, el chaleco áptico, todo eso es el cuerpo. Sí. Y usa todo ese hardware para convencer al usuario, que es la mente, de que los monstruos del juego son reales y pueden lastimarlo de verdad. Nadie en su mente recta creería que una ilusión de realidad virtual es más real que la persona que la está experimentando. Nadie cuerdo, al menos. Exacto. Pero esta conspiración del ego busca anclar el miedo. Busca que la mente se identifique tanto con las vulnerabilidades del cuerpo, con el dolor del juego, que olvide su naturaleza inmutable y mantenga viva la percepción de separación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si toda esta alianza entre el ego y el cuerpo, si todo este estrés por pagar cuentas y defendernos es una ilusión de realidad virtual, ¿qué es exactamente esta realidad que experimentamos todos los días? El texto lo define de una forma muy tajante. Lo llama una situación imposible. O más simple aún, un sueño. Un sueño. O sea, nada de esto está pasando realmente. Bueno, describe la experiencia actual como un sueño en el que has tenido pesadillas, y está lleno de estos símbolos confusos del ego. Pero piensa en cómo funcionan los sueños. Ajá. No importa qué tan terrible sea la pesadilla o qué tan real se siente el monstruo mientras duermes, al despertar, el sueño simplemente desaparece. No deja ni un solo rastro en el mundo real. 0 daños estructurales en la habitación. Exacto, porque lo único real es, según el texto, el reino, la creación perfecta y amorosa de Dios, o de la realidad última, como quieras llamarlo. Pero ahí hay algo que me causa, no sé, como un cortocircuito. A ver, dime. El texto hace un contraste filosófico súper profundo entre lo que son las capacidades y los logros. Y dice que los logros ya se han alcanzado, que son perfectos en la creación. Así es. Y que en esa perfección absoluta, las capacidades que son como logros en potencia no tienen sentido. O sea, no necesitas la capacidad de curar si no hay enfermedad. Exactamente. Pero luego dice que en esta imaginada esclavitud que vivimos, sí debemos desarrollar nuestras capacidades guiados por un maestro para poder liberarnos. Entonces la paradoja es evidente. Si ya somos perfectos y reales, ¿por qué tenemos que pasar por el esfuerzo inmenso de desarrollar capacidades? ¿Para qué el trabajo personal? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta tiene mucha lógica. Las capacidades no tienen sentido en la realidad perfecta, es cierto, pero ahora mismo no nos experimentamos en esa realidad. Nos experimentamos en el laberinto. Exacto. Nos hemos fabricado una ilusión tan compleja que creemos estar atrapados. Y desarrollar capacidades guiados por la cordura es la solución más benévola para esta ilusión. O sea, usamos las reglas del juego de realidad virtual para salir del juego. Totalmente. Es usar una herramienta temporal.
Lo bonito de esto es que demuestra que la mente sigue a cargo de su propio reino. Al tener que usar su voluntad y sus capacidades para salir, queda claro que nunca fue realmente una esclava. Claro, el virus no te puede quitar el control final. Exacto. Simplemente imaginó el laberinto. Y ahora está usando un guía para aprender a deshacer sus propios pasos y salir. Y esto me lleva a la última parte que me parece una pedagogía divina brillante. Porque si estamos atrapados en este laberinto autoinfligido y llenos de pesadillas, la reacción más lógica humana sería esperar que la fuerza creadora suprema intervenga. Que venga al rescate, ¿no? Claro, que rompa las reglas, tire las paredes del laberinto a patadas y nos saque a la fuerza. Pero el texto revela por qué la verdad nunca hace eso. Y es una de las ideas más revolucionarias del material. El Espíritu Santo, o la verdad absoluta, jamás da órdenes. Nunca. Ni una sola vez. Porque dar órdenes implicaría desigualdad. Y en la realidad perfecta, la desigualdad simplemente no existe. Incluso dice que Dios no enseña. Lo leí y me quedé pensando, o sea, ¿cómo que no enseña? Es que enseñar implica una insuficiencia. Implica que al alumno le falta algo que está incompleto. Y Dios, la fuente creadora, sabe que esa insuficiencia no es real. Él solo creó lo inmutable, lo que ya es completo. O sea que la separación que sentimos no fue una pérdida de perfección, sino... ¿Cómo lo dice el texto? Solo una interrupción de la comunicación. Exacto. Es como si hubiera estática en la línea, nada más. Y esto plantea una pregunta importante respecto a cómo lidiamos con el ego. ¿Por qué Dios o la verdad simplemente no destruye el ego de un plumazo? Yo me lo imagino como un padre y un hijo. Esto lo compara muy bien. A ver la analogía del padre. Imagina que un niño está teniendo una pesadilla terrible y grita que hay un monstruo en su armario. Ajá. Si el padre entra pateando la puerta gritando y agarra un bate para golpear el armario y matar al monstruo, tratando de demostrar que no existe, El niño se asusta más. se aterra, Ujú. porque la acción violenta del padre valida que el monstruo era real y digno de ser atacado. Y el texto dice que si Dios confrontara al ego con toda su verdad absoluta de golpe o intentara destruirlo, causaría terror en la mente. Lo validaría como una amenaza real. Es una pedagogía impecable. Sí, Forzar el fin del conflicto sería afirmar que el conflicto existía. Por eso Dios no acalló la voz del ego, no atacó, simplemente de manera pacífica dio la respuesta. es como el padre sabio que, en lugar de agarrar el bate, simplemente entra a la habitación, enciende la luz suavemente y dice, aquí estoy, todo está bien. Exacto. Desmantela todo el sistema de pensamiento del ego sin recurrir a la guerra mental. Muestra un respeto profundo por el poder de la mente que está soñando. La certeza no necesita levantar la voz, solo necesita estar ahí, disponible, hasta que el niño decida dejar de mirar las sombras. Es increíble. De verdad que es un viaje intelectual fascinante el que hemos hecho en esta sesión. Muy profundo. Recapitulando un poco, hemos navegado desde ese ruido inicial, esa alarma aterrada del ego que usa nuestro cuerpo como un escudo de realidad virtual en un sueño de separación. Ajá, hasta llegar a esta comprensión tan radical, ¿no? De que el origen de todo, la creación perfecta, no ataca, no impone, no da órdenes. Simplemente ofrece una respuesta eterna, silenciosa, que está ahí, esperando ser escuchada bajo los cimientos. Y creo que la relevancia de esto para quienes nos escuchan es gigantesca hoy en día. Vivimos en un mundo completamente saturado de información, de decisiones urgentes que nos causan ansiedad. Demasiado ruido. Demasiado. Reconocer cuál voz habla primero, esa impaciente, caprichosa que te exige entrar en pánico, y distinguirla de la voz que simplemente responde con certeza y tranquilidad, puede ser una herramienta invaluable. Totalmente. Te salva del agotamiento mental. Es aprender a no pelear con la alarma, sino simplemente reconocer que está defectuosa. Y para cerrar, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un pensamiento un poco provocativo, algo para que cada quien se lleve y le dé vueltas. A ver, me encantan tus cierres. Pues, si asumimos que cada duda, cada arranque de ansiedad y cada miedo irracional que experimentamos en la vida cotidiana es, en el fondo, solo el eco de esa primerita pregunta caprichosa del ego. La de ¿qué eres? Exacto. ¿Qué pasaría mañana si en lugar de agotarnos tratando de encontrarle respuestas lógicas a cada pequeña duda angustiante,
decidiéramos simplemente dejar de tomar en serio a la voz que hace las preguntas. ¡Wow! O sea, no pelear con ella, no buscarle soluciones al monstruo en el armario, solo dejar que la pregunta caiga en el vacío, encender la luz y escuchar el silencio. Es un experimento poderoso. Definitivamente vale la pena intentarlo. Así es. Pues ahí lo tienen, una perspectiva completamente distinta para enfrentar el ruido mental. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo. Hasta la próxima.